El último censo de población en nuestro país, en el año 2020, reportó que los hombres, los varones, vivimos menos que las mujeres, razón por la cual hay más viudas que viudos. En México hay 4.800.000 personas viudas, lo que representa el 5% de la población entre 15 años o más. No hablamos en lenguas, no sé qué pasó, pero bueno. En una revista de las Naciones Unidas, el organismo mundial informó que además del sentimiento de trauma, dolor o pérdida tras la muerte de su marido, las viudas a menudo enfrentan inseguridad económica, discriminación, estigmatización y prácticas nocivas por su estado civil. ¿Has pensado en tu matrimonio? ¿Quién se va primero? ¿Y tú, varón, has pensado en cómo proteger a la madre de tus hijos cuando ya no estés? La iglesia siempre ha sido considerada como un centro de ayuda al necesitado. Pero en Éfeso había desorden con relación a las viudas. Había viudas jóvenes que querían ser mantenidas por la iglesia. Había mujeres que querían aprovecharse de esa afirmación de que en la iglesia van a encontrar apoyo, sustento, porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es amor y Cristo no deja a los desamparados. Pero también en la iglesia hay muchos engañadores y mentirosos. Cualquier pastor puede contarle muchas historias sobre extraños que llaman a la iglesia para pedir algún tipo de ayuda. Cuando fui pastor en la primera iglesia, constantemente llegaban extranjeros a la iglesia pidiendo ayuda. Y se decían cristianos. Y pastor, por favor, ayúdeme. Sí, hermano, tenga misericordia de mí. Soy de Honduras, de Venezuela, sí, y no tengo qué comer, y no tengo qué hacer. Ayúdame, Señor. Y uno les ayudaba. Les ofrecía algún alimento, alguna bebida y dinero. Hasta que alguien me dijo, mientras tú les sigas ayudando, no los vas a sacar de tu iglesia. Ellos no son cristianos. Ellos mienten para obtener una ayuda. Y entonces, la próxima vez que llegó uno de Honduras, le dije, hermano, siéntese, denle por favor un vaso de agua, algún alimento, quédese aquí sentado. Voy a hablar a su embajada para que vengan por usted y lo regresen gratis a su país. Y desde entonces dejaron de aparecer. El engaño está en el corazón del hombre. Y Éfeso no era diferente. Había desorden con relación a la ayuda que demandaban las viudas. Por eso Pablo extiende este tema desde el versículo 3 hasta el versículo 16 del capítulo 5. Hoy estudiaremos únicamente los versículos del 3 al 8 y quiero que vayas a tu Biblia y me acompañes a leer capítulo 5, versículos 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres.
porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Oremos. Padre Santo, rogamos de tu dirección en la exposición de tu palabra, Señor. Danos un corazón con un entendimiento de cuál es tu voluntad, y que esa voluntad santa, buena, justa, perfecta, honorable, cambie nuestra voluntad, para que en todo podamos mostrar que Cristo vive en nosotros y podamos honrar tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. A través de la Biblia vemos el diseño de Dios, que a pesar de que en una cultura judía las mujeres no tenían valor, no eran dignas de confianza, no podían ser testigos porque no tenían fe ante el tribunal, lo que ellas dijeran, pensaran, no servía, no importaba, porque era una sociedad eminentemente machista. Dios incluye a las mujeres. Dios ama a las mujeres. Las primeras testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Y el ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos. Jesucristo incluye a las mujeres y Dios ama a las mujeres y busca proteger a las mujeres. Dios diseñó a la mujer como el vaso frágil. Eso implica que en la creación de los géneros, nada más dos, no hay más géneros, hombre y mujer, el vaso fuerte es el hombre y la mujer es el vaso frágil. El vaso fuerte tiene que proteger al vaso frágil. El vaso fuerte tiene que proveer al vaso frágil. El vaso fuerte tiene que sustentar física y espiritualmente al vaso frágil. Ese es el diseño de Dios. Que hoy las mujeres se hayan empoderado, que hoy las mujeres no quieran y digan que no necesitan la ayuda de los hombres, porque son iguales a los hombres, porque estudian una carrera, porque tienen la misma capacidad intelectual y porque son mejores trabajadoras y pueden ganar más dinero que los hombres. Eso no cambia el diseño de Dios. Esas mujeres que quieren ser independientes, tienen que ser honestas con ellas mismas. Porque dentro de su corazón, con toda su independencia, con todo su poder, con toda su autoridad, sigue necesitando de la protección del vaso fuerte. No importa que ganen los millones, no importa que puedan manejar una casa y criar hijos, siguen necesitando la protección, la provisión, el sustento de un vaso fuerte. Aquí en 1 Timoteo 5, del 3 al 8, estudiaremos 4 condiciones para honrar a las viudas que nos exhortan a obedecer el mandato de Dios. 4 condiciones para honrar a las viudas que nos exhortan a obedecer el mandato de Dios. Y la primera condición, el mandato a la iglesia. Pablo termina el versículo 2 hablando de las ancianas y de las jóvenes, cómo debes tratar a las ancianas como a madre, a las jóvenes como hermanas. E inmediatamente establece un imperativo, honra. Honrar va mucho más allá de mostrar respeto, de dar un reconocimiento. Con frecuencia implica una acción
que debe demostrar esa honra. Por lo tanto, honrar lleva implícito el asistir, el proveer ayuda o asistencia financiera, sustento. De nada sirve decirle a un padre o a una madre, te honro, gracias por la vida que me diste, pero no te puedo ayudar. Los judíos hacían eso. El dinero que tenían, decían, lo he comprometido con el Señor. Discúlpame mamá, discúlpame papá, no te puedo ayudar en tu necesidad, porque está comprometido para Dios. Y eso era un engaño, y la Biblia muestra ese engaño, y Cristo condena ese engaño. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Tienes que poner orden en tu vida y obedecer a Dios en las prioridades que Dios ha establecido. No hay mejor honra para Dios que la obediencia. No hay mejor honra que un varón ame a su esposa, la cuide, la proteja y le provea lo necesario en vida y, si puede, para después de que él falte. Eso es honrar a Dios. Y eso es honrar al vaso frágil. Es muy importante entender, en el Edén, Dios creó al hombre y a la mujer. Y les dio mandatos que a nuestros ojos parecen diferentes, pero que tienen el mismo propósito. Dios le dijo al hombre, ama a tu esposa como yo te amo a ti. Ámala. Y a la mujer le dijo, sométete a la autoridad de tu marido como te sometes a mi autoridad. Las mujeres dicen, qué injusto, ¿cómo someterme? ¿Sí? Además del charro negro que me fui a conseguir y me va a someterme. ¿Sí? Y el marido se queja, ¿cómo voy a amar a esta? ¿Sí? No conociste a mi esposa, pastor. Es que tienen el mismo propósito. El propósito es Dios. Ama como Dios te ama, respeta a tu marido como me respetas a mí. ¿Por qué esos mandatos? Uno, la naturaleza del hombre es el egoísmo. Por eso el mandato es amar, porque amar es desprenderse de uno mismo para dar al otro lo mejor. Entonces, varón, eres egoísta, somos egoístas, ¿sí? Tú quieres tu televisión grandota para ver el Super Bowl, ¿sí? Tu mujer quiere tiempo contigo. Tú quieres gastar en tus cosas y no le haces caso a las necesidades de ella. Somos egoístas. La única forma de quitar el egoísmo es amar. Y a la mujer por naturaleza es rebelde. Fíjate que dijeron todo contra el hombre, ¿verdad? La mujer por naturaleza es rebelde. Y la única forma de quitar la rebeldía es reconocer la autoridad y someterse a la autoridad. Así fue el diseño de Dios. Entonces, honrar es más que darle respeto, es asistir, es proveer ayuda, asistencia financiera. ¿A quién? A las viudas. Y aquí se usa una palabra griega, ¿sí? Cherá, que quiere decir abandonada, despojada, privada. Es un adjetivo empleado como sustantivo. No habla de cómo fue dejada, abandonada o despojada. Simplemente describe la situación. Y por lo tanto, puede referirse a cualquier mujer que vive sin su marido. Ya sea porque el marido falleció, ya sea porque el marido se separó, se divorció o la abandonó, ya sea porque el marido está encarcelado. La idea es una mujer que ha perdido la protección de el vaso fuerte en su matrimonio. Dicen que una casa sin padre, un matrimonio sin marido, es como una casa sin techo. Eso implica
la responsabilidad del hombre. Proteger, proveer, cuidar, sustentar. Entonces aquí entra una mujer que por cualquier causa ya no tiene esa protección, esa provisión de su marido. Podemos observar en las Escrituras el cuidado que tiene Dios para las viudas. En el Antiguo Testamento, una viuda podía quedarse en la casa de su padre. Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Necesita una protección. O la viuda podía quedarse bajo la protección en la casa de sus suegros. Y no pongan cara de, ¿qué? ¿Sí? Porque la Biblia nos refiere a Ruth. Ruth 1:16, donde Ruth le dice a Noemí, su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Claro, ambas eran viudas, pero Ruth va a cuidar a su suegra viuda. No va a buscar que la suegra viuda la sostenga. Este es un acto de amor hacia la suegra. Y dice, me voy a quedar contigo. ¿Por qué? Porque tú necesitas la protección. Y yo buscaré cómo protegerte. Pero al final conocemos la historia. Además vemos que la ley mosaica contemplaba el matrimonio levirato. ¿Qué es esto? El matrimonio levirato consistía en el hecho de que cuando una mujer enviudaba, la ley judía consistía en que el hermano de su marido fallecido debía casarse con ella, o sea, tu cuñado. Sí, ¿tu hermano? Sí, esa era la ley judía. Si de hecho ese hermano ya se había casado, entonces sería el siguiente pariente que no estaba casado, debía entonces casarse con la viuda para crear una simiente piadosa y para poder cuidar de ella y protegerla. Eso lo vemos en el caso de Boaz y Ruth. ¿Sí? La suegra de Ruth va y le dice, ve a buscar a Boaz. Es el pariente cercano. Y Boaz acaba casándose con Ruth para cumplir la ley. La Biblia nos muestra cómo Dios protege a la viuda. No se podía tomar en prenda la ropa de la viuda. No tenía nada la viuda. ¿Cómo le iban a quitar lo único que tenía? Deuteronomio 24:17. Y en la cosecha se había de dejar alguna gavilla en el campo, así como otros frutos, para el huérfano y para la viuda. Inclusive en el libro de Ruth, que les invito a que lean, Ruth va y recoge de lo que están cosechando y lo que se va cayendo para alimentarse ella y para llevarle comida a su suegra. Era el cuidado de Dios para los huérfanos y para las viudas. Además, en Deuteronomio 27:19, Dios establece en su ley una maldición contra cualquiera que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿Qué es lo que buscaba la ley de Dios? La ley de Dios, la ley mosaica, el pacto antiguo, buscaba mantener el mayor equilibrio social y evitar la indigencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo el pueblo de Dios iba a sufrir hambre? Los demás pueblos incrédulos dirían, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo dices que yo crea en tu Dios? Si Dios mira cómo te tiene, no te cuida, no te protege, no te provee. Entonces, la ley mantenía ese equilibrio social y evitar la indigencia. La situación de la viudez, así como la orfandad, eran considerados como una marginalidad social, por lo cual Dios ordena, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Éxodo 22:22. Por lo tanto, a todo huérfano, a toda viuda, vas a ayudar
a cuidar, a sustentar. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que la viuda se convierte en el objeto de cuidado especial de Dios. Y primero se le anima a encontrar refugio en otro matrimonio o en el hogar de un pariente donde ella pueda encontrar el apoyo apropiado. En el Nuevo Testamento, las viudas siguen siendo objeto del cuidado amoroso de Dios. Lucas nos muestra un abanico del cuidado de Dios hacia las viudas. Lucas 17, 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Una mujer viuda que su único sustento era su hijo y su sustento había muerto. Y Jesucristo fue llevado a misericordia, conmovido, y resucitó al hijo muerto. Bueno, claro que tenemos que entender que esto solo sucedió ahí. Cristo se sigue compadeciendo de las viudas, pero no resucita a los hijos muertos de las viudas. Cristo ama a las viudas y en su palabra va a proveer lo que ellas necesitan. En el capítulo 18, Lucas nos narra la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda pide justicia por una afrenta sufrida, lo que muestra su estado de necesidad. Y es tanta su insistencia que el juez, a pesar de no temer a Dios, le concede lo solicitado. Y dice el juez: no sea que me agote la paciencia. En el capítulo 21 del mismo evangelio se nos narra la viuda que ofrendó todo lo que tenía, 2 blancas. Y Jesús dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Se enfatiza la pobreza de la viuda, pero la fe de la viuda en Dios. El Señor Jesús denunció a los escribas y fariseos ahí en Lucas 20:47, diciéndoles que estos devoraban las casas de las viudas. ¿Qué significa eso? Que aquellos hombres letrados se aprovechaban de la situación de las viudas. En la iglesia primitiva vemos el capítulo 6 de Hechos, donde las viudas de los griegos y de los hebreos tuvieron un conflicto por la atención de las mesas. Las viudas. Y los apóstoles dicen: escojan a 7 hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio, maduros en la fe, para que realicen ese trabajo, porque nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración. Entonces vemos el trato que Dios le da a las viudas. En las iglesias era común, y debe de ser común porque hay una sola iglesia para Cristo, el tener una lista de las viudas para poder proveer la ayuda que las viudas necesiten. Pero regresando a Timoteo, ya vimos el mandato de Dios: honra, cuida, asiste a las viudas. Pero Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado porque no todas son genuinamente viudas. Y aquí viene la segunda condición: la evaluación de la iglesia. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad significa que indudablemente la iglesia no está obligada a sostener, a ayudar a todas las viudas, solo a las viudas que en verdad lo son. Calvino señala: el significado de esta forma de expresión es como si dijera: para seleccionar a las viudas que han de ponerse bajo tu cuidado y el de los diáconos, tú debes considerar quiénes son realmente viudas. Fin de la cita. No toda mujer sola,
porque perdió al marido, porque se divorció, porque fue abandonada o porque su marido está en la cárcel. No toda mujer sola califica para ser una viuda bíblicamente que deba recibir la ayuda de la iglesia. Versículo 4. Pero, aquí hay un contraste. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces está dando la evaluación que tiene que tener Timoteo en la iglesia y por extensión toda iglesia y todo pastor. Hijos o nietos, descendientes en línea recta en primer y segundo grado. Me salió lo jurista, pero así. Descendiente en línea recta en primer y segundo grado. Pablo afirma que viudas con hijos o nietos no califican para ser verdaderamente viudas y recibir el apoyo de la iglesia. La Biblia nos muestra, por lo tanto, que la viudez no es un estado civil como lo refiere las leyes del hombre. La viudez es una condición de vida. Y dice Pablo, un mandato, aprendan estos. ¿Quiénes son estos? Aprendan tanto los nietos, los hijos, como las viudas. Aprendan lo que dice Dios. Tomen en cuenta la palabra de Dios. Adquieran el entendimiento. Esta es una disciplina que debe ser aprendida y ejercitada. Aprendan a qué. Primero, establece prioridad. Aprende primero a ser piadoso para con tu propia familia. Ya vimos que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en ser como Cristo, en mostrar a Cristo, en vivir a Cristo, en proclamar a Cristo. Y ahora les dice, la prioridad es que muestres a Cristo en tu casa. En tu casa. Somos muy dados a ser farol de la calle, a hablar de Cristo en las calles, a decir que predicamos esto y estudiamos y el seminario, pero olvidamos nuestra casa. Se les conoce como las viudas del ministerio, porque el ministerio nos quita tiempo de atención a nuestra familia, a nuestras esposas. ¿No? ¿Te dices cristiano? ¿Te dices hijo de Dios? No puedes dejar abandonada a tu mujer, a la madre de tus hijos si estás divorciado. Si te dices hijo de Dios, tu prioridad es mostrar a Cristo en todo tu estilo de vida. Y primero, con la que fue tu esposa, con la que es la madre de tus hijos. Aprendan primero a ser piadosos con su propia familia. Viudas con hijos o nietos deben recibir ayuda de ellos, no de la iglesia. El ser piadoso comienza con la propia familia, ya que la familia es el contexto en el que se manifiesta la verdadera piedad. Y a recompensar a sus padres, a retribuir, a devolver a los padres el amor, el cariño, la asistencia, el cuidado que recibimos de ellos. Y lo hablamos la semana pasada. Qué egoístas somos. Nos cuidamos a nosotros, buscamos lo mejor para nosotros, la comodidad para nosotros. Y no honramos y cuidamos y atendemos a nuestros padres. Es más, muchos hijos siguen acercándose a los padres para que los padres les ayuden y los sostengan. Porque ellos solitos no pueden. Como dicen en mi pueblo, solo se acercan al nopal cuando tiene tunas. Cuidar de una madre en el momento que ella lo necesita es solo mostrar la obra de Dios en el corazón del hijo. Es solo mostrar la obra de Dios en el corazón del hijo. Podemos ver el ejemplo de José el soñador, allí en el capítulo 45 de Génesis. José fue separado de su padre por la amargura, resentimiento de sus hermanos. Lo querían matar y lo vendieron.
Y después vino la hambruna y José tenía un cargo político importante en Egipto. Y los hermanos, mandados por su padre, por Jacob, van a Egipto a buscar comida y encuentran a José. Y José se identifica con sus hermanos. Yo soy José. Y pregunta, ¿vive aún mi padre? Y en los versos del 9 al 13 del capítulo 45 de Génesis vemos, daos prisa, dice José a sus hermanos, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y José al final le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal para conmigo, pero Dios lo cambió, lo usó para bien. ¿En dónde estaba el corazón de José? En Dios. No estaba amargado. Estaba rendido a la voluntad de Dios y buscaba a Dios y se gozaba con Dios y tenía contentamiento aún a pesar de las penurias porque Dios lo sostenía. Y agrega, regresando a Timoteo, Pablo, porque esto de cuidar a las viudas, de atender a los padres, de retribuirle a los padres, es lo bueno, lo que es moralmente aceptado por Dios, lo que es de excelencia delante de Dios y lo que le agrada a Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto honra a Dios. Hermanos, nos llenamos el corazón diciendo que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y Dios dice, muéstramelo cuidando a tus padres. Muéstramelo atendiendo a tu madre viuda. Atiéndela, cuídala, visítala, sosténla, provéele, hónrala. Porque eso me agrada a mí. Porque eso me agrada de mí, porque yo tengo cuidado de ti. Porque yo te sostengo. ¿Cómo quieres mostrar que eres mi hijo si no tienes piedad para con tus padres? Y llegamos a la tercera condición. Ya vimos el mandato, ya vimos la evaluación. Ahora, el testimonio de la viuda. Porque no todas las viudas que se decían viudas en Éfeso eran realmente viudas. Y Pablo señala aquí el testimonio de la que es auténtica viuda. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda vuelva a establecer esa condición de que indudablemente esta mujer no tiene sustento, no tiene familia que la apoye, no tiene varón que la proteja, ¿sí? Entonces esta que está así, esta es verdaderamente viuda. En contraste, si hay una mujer que no tiene al marido por las condiciones que sean, que ya les mencioné, pero el marido vive, pero tiene hijos y tiene nietos, tiene familiares, entonces esa no es viuda. Bíblicamente no es viuda, porque es responsabilidad del marido que vive aunque esté separado y de los hijos, en caso de que el marido haya muerto, de ayudar a esta mujer. Entonces Pablo aquí está estableciendo, mas la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola, literalmente sin parientes. Y aquí el tiempo perfecto de este participio indica un estado o condición permanente de estar abandonada, sin recursos. Literalmente, no tiene sustento familiar. Y por lo tanto, la iglesia tiene que apoyar. Pero hermanos, quiero que entendamos una cosa. Lo que está estableciendo Dios
en su palabra, con toda su autoridad, con toda su inerrancia, con toda su efectividad, es aún la compasión tiene que ser ordenada. No es sentir compasión por compasión, ¿sí? No. Tiene que ser compasión dentro del parámetro de la autoridad de la palabra de Dios. Jesucristo con el joven rico. Muchos dirán, qué falta de compasión de Jesús. No, Jesús no alteró el evangelio. Jesús conocía el corazón del joven rico, amaba más las riquezas. Literalmente el joven rico y fue y le dijo, ¿cómo puedo adquirir la salvación? Mira, tengo muchas cosas. No tienes que cumplir toda la ley la ha cumplido desde chico. Ya, ahí está la soberbia, eres un mentiroso, porque aparte por la ley nadie puede ser salvo. ¿Sí? Pero él fue a decirle, ¿cómo puedo adquirirla? Estabas confiando más en tus riquezas. No has entendido que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No puedes comprar la salvación. No puedes. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos que entender que la compasión es ordenada por Dios. Escuchamos una predicación donde el predicador decía, es que yo a la gente que está en las esquinas les doy dinero y muchos me juzgan porque ¿para qué les das dinero? ¿Les das dinero para que se droguen? ¿Les das dinero para que se emborrachen? No. Y él decía, eso a mí no me interesa qué hacen con el dinero, yo siento compasión y les doy dinero. Pues no. Dios estableció su palabra. Hay una controversia por lo que se conoce como el evangelio social. ¿Qué necesita la persona? ¿Ayuda social o salvación? Salvación. Salvación. Y lo vemos en la iglesia. Si Juan y Pedro iban a la hora de la oración al templo y se encontraron con un indigente, ¿y qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate, porque era paralítico, y anda. No tengo dinero. Tu necesidad no es el dinero, porque el dinero se te acaba mañana. Y yo no te voy a sostener todos los días que venga la oración. Lo que tengo te doy. El evangelio. Para salvación. Ahora, si tú das dinero en las esquinas, está bien, yo no te juzgo ni te critico. Pero estaciona tu coche y siéntate a compartirles el evangelio. Porque lo que necesitan es a Cristo. Entonces aún la compasión tiene que ser ordenada bajo los parámetros de la santa palabra de Dios. Y las mujeres viudas tienen que calificar para la ayuda. Porque si no, van a ver lo que pasa ahorita. Dice, ya han quedado solas. Estas mujeres, las que en verdad son viudas, que han quedado solas, esperan en Dios. ¿Qué significa eso? Confían en Dios, dependen de Dios, buscan a Dios, buscan primero el reino y la justicia de Dios con la seguridad de que Dios les proveerá el sustento. Estas mujeres esperan en el Todopoderoso, en una forma permanente, porque de esa manera muestran su genuina fe en Cristo. No vienen a la iglesia a buscar ayuda, vienen a la iglesia a adorar a Cristo, a someterse a la autoridad de Cristo, a honrar a Cristo obedeciendo, luchan con su concupiscencia, pero están dedicadas a mostrar lo que Cristo es con su testimonio. Cómo hablan, cómo piensan, cómo se visten. Ya Pablo le ha dado instrucciones a Timoteo de que la mujer no debe vestirse con peinados ostentosos, ni ropa ostentosa, ni que llamen la atención, sino con mujeres que tienen un corazón piadoso. ¿Cuánto más una mujer viuda? Tiene que mostrar su confianza en Dios en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de tratar a los hermanos en la iglesia. No tiene parientes, no tiene familia. Y es diligente en súplicas
y oraciones noche y día. Es diligente, esto implica que depende de Dios y confía en Dios, y por eso su prioridad es adorar a Dios. ¿Cómo? Con súplicas. Refiere a cualquier manera o tipo de petición, pero es diligente, persevera en esas súplicas y en las oraciones. Las oraciones son un término más general, incluyen las súplicas. ¿Y cuándo hace esto? No al final de la quincena, noche y día. Y este es un término hebraico para decir en todo momento. No es que tenía su devocional en la noche y su devocional en el día. No. Noche y día abarca completamente el día. Y completamente en el día, esta mujer está buscando a Dios, honrando a Dios, llenando su corazón de la palabra de Dios, negando su corazón a hacer lo que ella quiere para hacer la voluntad de Dios, confiando en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la protección de Dios, y dándole testimonio a la iglesia y a los de afuera de la iglesia de que ella es una hija de Dios. Esta es una verdadera viuda. ¿Quieres ver una viuda así? Ve a Lucas 2, versículos 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años de viuda. No buscó otro hombre, buscó a Dios. Buscó a Dios. Y servía en el templo. Una mujer piadosa. Confiaba en Dios. Buscaba conocer a Dios más. Someterse a la voluntad de Dios para proclamar a Dios. Ana estaba dedicada al servicio del Señor. No se volvió a casar. A ella se le dio el privilegio de ver al Mesías. Ella es un modelo de una viuda piadosa que sirve en la iglesia y es atendida por la iglesia. La Escritura, con su inerrante autoridad, establece los parámetros para determinar quién es verdaderamente viuda. Y por lo tanto, deben ser honradas y apoyadas por la iglesia. La verdaderamente viuda no tiene a quién acudir. Su refugio es el Dios vivo, porque en la tierra ella no depende de nadie. Pone toda su confianza solo en Dios. Se entrega a la oración día y noche y se realizan diversas tareas en pro de la iglesia. Ella confía en que Dios proveerá para sus necesidades, como Dios lo hizo con la viuda de Sarepta, que puedes ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Versículo 6. Este es el testimonio de la que es verdaderamente viuda. Pero aquí Pablo introduce un contraste, pero esa es una conjunción de contraste. La que se entrega a los placeres. Literalmente, la que vive entregada a satisfacer su carne, la sensualidad de su carne, al placer, tiene un estilo de vida desenfrenado. Esta viuda está viviendo en los placeres, desenfrenadamente. Es frívola, disoluta, loca por los placeres. Un comentarista dice, se pone el más alegre de los vestidos porque su propósito es divertirse. Es una viuda alegre que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, que no busca a Dios. Santiago dice, han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Santiago 5:5. Una viuda que vive para sí. Ay, mi marido fue un estorbo. No me dejaba vivir y yo quiero vivir. Y yo todavía tengo mucha vida y quiero hacer mi vida.
la que se entrega, se rinde, se deja dominar por el placer. Y dice Pablo palabras muy fuertes. Viviendo, está muerta. ¿Qué implica? No tiene vida espiritual. Aunque vaya a la iglesia. Aunque mueva los labios como que está orando. Aunque levante las manos porque está cantando. Su corazón no tiene vida espiritual. Viviendo está muerta. Es una incrédula. Los incrédulos tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. No hay nueva vida, no hay regeneración. Esta viuda no es hija de Dios, porque si fuera hija de Dios, buscaría a Dios y ser sostenida emocional, moral y físicamente por Dios. Hay quienes buscan nada más el sostenimiento físico. ¿Recuerdas el pasaje? Jesús ha alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más de 5,000 personas. Y Jesús se traslada al otro lado del lago. Y a la mañana siguiente ya están todos esos que había alimentado enfrente de él. Y Jesús les dice, ustedes me buscan por la comida que yo les he dado. Ustedes no me buscan porque soy el Mesías, el Salvador, el que perdona pecados, el que da vida nueva. Ustedes me buscan porque quieren comer gratis. Y así hay muchos en la iglesia. Buscan lo material de Dios, pero no buscan el perdón de pecados. No buscan el arrepentimiento. No buscan la vida eterna. Buscan usar a Dios. Pero Dios conoce los corazones y Dios no se deja usar por esos hipócritas engañadores. Y llegamos a la cuarta condición. Ya vimos el mandato a la iglesia, la evaluación a la iglesia, el testimonio de la verdadera viuda, y llegamos ahora a la responsabilidad de la iglesia. Versículo 7, un imperativo, presente, permanente, manda, ordena, tiene la intención de instruir con autoridad, manda también estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que hemos señalado anteriormente, los versículos del 3 al 6. Timoteo debe ver que la iglesia honre a las viudas realmente necesitadas y que lo merecen. Versículos 3 y 5. Que los hijos y nietos cumplan su deber con sus progenitores. Versículo 4. Y que todos sepan distinguir entre la viuda que debe ser honrada y la viuda que no debe ser honrada. Versículos 5 y 6. Manda para que sean irreprensibles, para que la conducta de la viuda, de los hijos, de los nietos, de sus familiares, sea irreprochable, no merezca reprensión alguna, no merezca reproche alguno por Dios. Hermanos, tenemos que entender que Dios ve todo, que Dios conoce todo, lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Hay reproche en nuestro corazón por lo que no estamos haciendo? ¿O por la forma en la que lo estamos haciendo? Sí, a lo mejor tus padres no te lo van a reprochar. Sí, a lo mejor tu madre viuda no te lo va a reprochar. Pero te lo va a reprochar Dios. ¡Wow! ¿De qué me sirven los aplausos de mi madre si Dios conoce mi corazón? Y Dios me va a reprochar. Lo que hiciste no lo hiciste con el motivo correcto. No lo hiciste con el propósito adecuado. No lo hiciste para glorificarme a mí. No lo hiciste para que yo pudiera mostrar a tu madre lo que yo estoy haciendo en ti. Lo hiciste por ti. Para que dijeran, ay, es mi hijo consentido. Ay, tú siempre me has querido. No eres como tu otro hermano. Lo hiciste para alabanza tuya, no para alabanza mía. Dios conoce nuestros corazones. No lo podemos engañar. Dios sabe
¿Quién es una mujer que es genuinamente viuda y necesita la ayuda? Pero es una mujer que confía en Dios y sabe quién no es una viuda genuina, porque conoce el corazón de ellas, como conoce el nuestro, para que sea irreprensible. El mandato de la Escritura es que todo creyente tiene que ser irreprensible. Esta palabra se usó en el capítulo 3 cuando habla de los que anhelan obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Pablo en Tesalonicenses dice que debemos ser santos, espíritu, alma y cuerpo, debemos estar irreprensibles delante del Señor cuando Él venga. Entonces tenemos que escudriñar el corazón. No le voy a dar cuentas a mi mamá viuda. Le voy a dar cuentas al Dios vivo, al juez justo, al que tiene todas las evidencias de lo que hay en mi corazón. Soy irreprensible delante de Dios. Y no tengo que esperar a que mi esposa quede viuda para que yo tenga un corazón irreprensible. Tengo que mostrarle a mi esposa, sea la condición que sea que tengamos, que soy un hijo de Dios y tengo que mostrarle a Dios en mi trato hacia ella, en mi respeto hacia ella, en mi provisión hacia ella, en mi amor a Dios atendiéndola a ella. Porque si no lo hago, no soy irreprensible. Y no me puedo acercar al trono de la gracia, decirle, Señor, te amo, perdóname, cuando yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Orden en la iglesia. Versículo 8. Porque, va a dar una explicación Pablo, si alguno no provee, si cualquiera, hijos, nietos, hombres, vasos fuertes, no tienen cuidado no se ocupan, no planean cómo cuidar, proteger a su esposa, a la madre de sus hijos, ¿sí? No planean. No se establece una previsión necesaria para proveer cuidado cuando el vaso fuerte ya no está presente. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, para los suyos es un término indefinido, no nos dice quiénes son los suyos. Se considera que se refiere a cualquier persona dentro del círculo de las relaciones familiares, incluso los esclavos, porque el amo tenía responsabilidad de cuidar, de proveerle al esclavo alimento, ropa y sustento. Entonces hay una provisión aún para ellos. Pero dice mayormente, esto es especialmente, particularmente, aquí sí hay un término específico, mayormente para los de la familia inmediata, para los de su casa. Y casa es un término muy interesante. Proviene de la raíz griega oikos, de donde se deriva oikonomos, oikonomía, que significa economía. Significa administrador de una casa. Es la persona que tiene no solo la autoridad, sino la responsabilidad de administrar los recursos, de planear la economía de la casa, de proveer para los gastos y de prever para los eventos no contemplados, sean presentes o futuros. Eso es casa. Varones, nosotros somos esos administradores, por designio de Dios. Y tenemos que proveer y tenemos que prever. No somos eternos. ¿Cómo vas a cuidar de los de tu casa cuando tú ya no estés? La Biblia nos habla que las hormigas, ahí en Proverbios, trabajan y ahorran en el verano para el invierno. ¿Estás ahorrando para tu invierno? Ahorita que estás en tu primavera, en Bermudas, y sales y brincas, y en el verano viajas y compras, y te dejas seducir por tus ojos, y quiero esto y quiero aquello. ¿Y te olvidas del invierno?
Porque el que no provee, el que no prevé para su casa, no es que no tenga dinero, no es que sea un irresponsable, lo es. Pero Pablo dice, ha negado la fe. ¿Qué implicación tiene? No tiene salvación. Has negado la fe en Cristo, en el sustentador. No eres salvo. Eres peor que un incrédulo. ¿Hay algo peor que un incrédulo? No. Has negado la fe. No te has conducido bajo los parámetros de la palabra de Dios. A lo mejor eres salvo, pero no tienes conocimiento. O a lo mejor eres un salvo cínico que quieres justificarte en que no es que usted no conoce a la que fue la madre de mis hijos. No, es que usted no conoce a mis hijos. No, es que tú no conoces a mi mamá. No se puede. No. Sí. Dios te manda a obedecer, no a juzgar. Bueno, nos manda a obedecer, no a juzgar. ¿Quieres honrar y glorificar a Dios? Obedece a Dios. El que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Entonces, ¿cómo vas a honrar a Dios si no hay prioridades establecidas en tu hogar, en tu corazón? Sea como sea, el matrimonio que sea, el diseño de Dios no cambia, no se altera. Sean primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas nupcias. En el Señor, el diseño de Dios no se altera. El hombre, el vaso fuerte, es el líder, es el protector, es el proveedor, es el prevedor, el planificador. No se altera. El ejemplo supremo de cuidado amoroso para las viudas en la propia familia lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, a punto de morir, hizo los arreglos para el cuidado de su madre viuda, allí en Juan capítulo 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso muestra la importancia del asunto de cuidar a las viudas. Jesús desde la cruz solamente habló a 2 personas. Perdonó al ladrón arrepentido e hizo los arreglos para el cuidado de su madre viuda. Evidentemente José, su padre terrenal de Jesús, ya estaba muerto. El Señor no podía entregar a su madre al cuidado de sus medios hermanos, los hijos de María y José, pues estos no eran creyentes. La Biblia nos dice que creyeron hasta después de la resurrección. Por lo tanto, la confió a Juan. Juan era el hijo de Salomé. Salomé probablemente era la hermana de María y entonces Juan era sobrino de María. Es a él a quien Jesús encarga a su madre. Y Juan acepta cuidar a la madre de Jesús. Nada como esto revela tan claramente el corazón de Dios para las viudas. Aunque Cristo llevaba la carga del pecado, del mundo, la mente de Jesús estaba preocupado por el cuidado de su madre viuda. El cuidado de las viudas comienza en el corazón de cada creyente. La iglesia no puede hacer colectivamente lo que no haga cada creyente de manera individual. Es un privilegio recompensar a nuestros padres. Es honrar a Dios honrando a nuestros padres. Que Dios ponga orden en nuestros corazones y que Dios establezca las prioridades correctas en nuestros corazones para poder obedecer su palabra y honrar su santo nombre. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos. Y como dice tu escritura, tú tienes cuidado de los desprovistos. Tú tienes cuidado de las viudas y los huérfanos.
Y aunque no somos huérfanos y no seamos viudas, tu palabra dice que aun y cuando nuestros padres nos abandonaran, tú nunca nos vas a abandonar. Tú nos amas. Entregaste a tu Hijo en la cruz para que pagara nuestra deuda, mostrando así un amor sacrificial y mostrando así un amor que nos sustenta y nos transforma. Señor, permite que tu iglesia pueda mostrar esa transformación de ese perdón divino, atendiendo con prioridad a nuestros vasos frágiles. Y enseñemos a nuestros hijos varones a ser esos vasos fuertes para que puedan cuidar, proteger, proveer y amar a los vasos frágiles que tú tengas destinados para ellos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.